Calle ancha. Calle ancha. Calle ancha. Muy buenas noches, estrenamos mes, es 1 de mayo, Día del Trabajador, pero con los ojos puestos todavía en un suceso sin precedentes. Ese apagón que nos fundió a negro en la península el pasado lunes de forma estrepitosa y que ya se cobra mucha disputa política. Las causas, las consecuencias y ante todo lo que se puede hacer a nivel institucional para que estas cosas no vuelvan a suceder en un país civilizado de la talla de España, hoy en Calle Ancha. Tras el COVID y la Dana llegó el apagón. España vivió su versión más oscura el pasado lunes para incredulidad internacional pero también patriótica. Todavía con las causas por dilucidar, el gran apagón agita la guerra cultural sobre la continuidad de la energía nuclear en nuestro país. Mientras el Partido Popular insiste en mantener las centrales abiertas más allá del calendario pactado con las eléctricas, el Gobierno cierra filas con las renovables. Pedro Sánchez señala a los operadores privados tras el apagón. El presidente anuncia la creación de una comisión de investigación del Consejo de Seguridad Nacional que liderará el Ministerio de Transición Ecológica. Muy buenas noches y bueno, pues en este día festivo, 1 de mayo, Día del Trabajador, vamos a tratar de arrojar bastante luz, toda la que se pueda, sobre este asunto que nos dejó el lunes, bueno, pues absolutamente a oscuras y no se puede decir que tiritando, pero bueno, pues con cierta incertidumbre, ¿no?, en todo el país. Les voy a presentar ya quienes nos acompañan esta noche, sin perder ni un ápice de tiempo. Tenemos a Andrés López, buenas noches, abogado. Buenas noches. También otro habitual, Pepe Reina, miembro de la Junta Directiva de la Nueva FABA. Buenas noches y bienvenido. Por este lado del plató, Víctor Raúl López, catedrático en Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Y también, bueno, pues el ex asesor político y abogado José Romero. Buenas noches. Buenas y luminosas noches. Sí, yo confío en que a lo largo del debate no tengamos que lamentar ningún incidente a destacar. Ahora analizaremos sobre todo las consecuencias políticas de este apagón. Antes vamos a ver la crónica de, bueno, pues cómo fue este día a oscuras en Albacete. En la capital, el apagón no dejó incidentes destacables en áreas industriales, ni polígonos, ni accidentes de tráfico. Un operativo conformado por 160 policías, 30 voluntarios de protección civil y 40 bomberos velaron por los momentos más críticos. Lo más angustioso fue las primeras horas, cuando hubo que rescatar a casi 36 personas de ascensores. Comportamiento ejemplar de los ciudadanos y un alto grado de entendimiento y coordinación interadministrativo han propiciado que el apagón haya pasado por Albacete sin incidentes graves. Sí, con la radio de pilas y nada, con paciencia y jugando las cartas y... La gente preguntando por gasolina, que si se puede echar y eso. Vamos a mitad de clase y justo a mitad se ha ido todo, las luces de emergencia solo. El transporte ha retomado la normalidad para este puente de mayo, mientras que las energías renovables están en la diana por un corte eléctrico del que aún no se saben las causas. Expertos defienden que la producción masiva con estas tecnologías en nuestro país no es un problema si se realizan inversiones y ajustes. El gran apagón agita la guerra cultural sobre la continuidad de la energía nuclear en España. La vigente estrategia de seguridad energética nacional tiene 10 años y se ha quedado algo obsoleta. Con todo, la presidenta de Red Eléctrica Española afirma que el sistema eléctrico español es el mejor de Europa y descarta dimitir. Bueno, pues mientras que a nivel nacional e institucional se trata de aportar luz, más datos, en fin, sobre todo conocer las causas que han desencadenado esta crisis energética en nuestro país, ¿puede permitirse, una pregunta bastante abierta, ¿puede permitirse un país como España, un país desarrollado, este tipo de crisis, este tipo de imagen también internacional, Andrés?
No es cuestión de poderlo permitir, sino que deberíamos de pensar en que no podemos seguir haciendo bueno el refrán que se dice de los españoles, de que el español piensa bien pero tarde. Es el eslogan que se está confirmando de forma reiterada. Yo en el anterior programa ya dejé caer que en Albacete el plan de prevención, de protección civil, estaba sin actualizar en 2014, a pesar de la pandemia, a pesar de enormes tragedias que había ocurrido y que los dirigentes políticos no son capaces de actualizar lo que es la materia de prevención. Es decir, siguen el eslogan al pie de la letra de España piensa bien pero tarde. Entonces está claro que en España tenemos que cambiar la mentalidad y aunque sea, si no lo cambian los políticos, habrá que cambiarlos para que se piense en clave de prevención, no solamente en planes de prevención local, sino también autonómico y también el plan de protección a nivel estatal. Lo que sí es cierto es que significa, y yo quiero ser positivo, pues un estirón de orejas para que los técnicos de este país se pongan en su sitio y empiecen a hacer informes de los que no puedan eludirse los políticos, porque los políticos no han estado a la altura de las circunstancias, pero también los técnicos tienen registros en los que pueden perfectamente incluir, pasar por registro para que quede constancia de esas aseveraciones de que no estaban las cosas bien hechas, los deberes. Hay un científico del Centro de Investigaciones en que efectivamente ya dijo hace unos años de que lo que ha ocurrido ahora mismo, de la falta de conectividad de las energías, podía ocurrir. Y también hay otro elemento determinante en esta crisis, y es que lo que es el organismo que ahora mismo está controlando las conexiones, pues es un organismo privado y que tiene que pasar inmediatamente a ser público para que de una vez por todas... Partidos como Sumar así lo están solicitando. No sé si esto a lo mejor sería el inicio de una solución, no lo sé. No, es que es básico. Es igual que Correos debe de ser público, porque nunca va a ser rentable llevar una carta a Povedilla o a la ciudad de Alcaraz, porque no va a ser rentable y todas las empresas privadas nunca van a prestar ese servicio. Y el sistema de la red eléctrica tiene que ser público porque, como ha ocurrido, las empresas suministradoras no tienen ningún interés en los ciclos combinados de gas porque significa suministrar, en el concreto, en la época de primavera, a pérdidas. Por lo tanto, la inteligencia de los dirigentes tiene que aplicarse de forma inmediata y los técnicos empezar a pasar por registro los que son más que sugerencias. Pepe, ¿cómo viviste estas primeras horas caóticas también entre la desinformación en su sentido literal? Porque claro, también se ha puesto en valor, bueno, el valor de la radio, ¿no? Como motor de comunicación, que yo, bueno, pues a los compañeros, a los colegas de este medio, la verdad que los felicito. Salvado ya, puede decirse, esas teorías conspiratorias, ¿no? Sobre un ciberataque, tal, que tampoco están descartadas del todo. Pero bueno, lo que está claro es que lo que ocurrió el lunes en nuestro país no da ni una buena imagen interior ni exterior tampoco de España, a tortas con el sistema eléctrico. Vamos a ver, yo creo que no se puede descartar absolutamente nada, igual que tampoco se puede afirmar absolutamente nada. Lo que sí está claro, yo esta mañana estaba escuchando, un poco documentándome sobre qué realmente había pasado, pese a la complejidad del tema, porque no hay manera, ni siquiera los propios expertos se ponen de acuerdo en cuál puede ser la causa. Evidentemente, esto se va a dilatar en el tiempo. La clave es que se estudie en profundidad y veamos cuál es la causa de que ha producido esto. Lo que sí he visto esta mañana en unas declaraciones de la presidenta de la red eléctrica en el 2021, creo que era, en el sentido de que era prácticamente imposible que esto se pudiera producir. Sánchez también lo dijo. Sí, pero no entro son gente muy preparada en la parte política, porque creo que la clave, yo creo que aquí la clave, como decía Andrés, yo creo que la clave es técnica. Creo que ahora mismo el gran problema que hay es que primero, las puertas giratorias siguen funcionando. Y a mí me parece lamentable que al frente de una institución de estas características hay una persona que técnicamente no esté preparada para llevar eso. Entonces, que no, por enchufe. Ha ocurrido en la época de Rajoy, ha ocurrido en la época... Entonces,
Eso, Lo que ha eso en dicho primer Andrés- lugar. Lo que ha dicho Andrés es Por falso. tanto, bueno, yo no voy a ahora- entrar en los detalles de las explicaciones que uno y Ha otro dicho la están media dando, verdad. Andrés ha dicho la porque media creo verdad. que no... Pero muy media. Bueno, a ver, vamos a ver, que dejemos que una primera ronda, Claro, si queréis seguir una hablando, primera ronda en sigue, paz, sigue. luego si ya queréis seguir hablando vamos, vosotros, no, sí, perfecto. Pepe. Bueno, no, que terminen ellos, y me parece... Ahora bien, Adelante. si lo que pretendéis es personalizar, pues podéis hacerlo ahora. Bajo mi punto de vista, una cosa son las causas, que no se han explicado suficientemente, que no se ha dado la información oportuna con la rapidez que se debiera haber hecho, se ha dilatado en el tiempo, y en segundo lugar son las consecuencias. Y las consecuencias hay que medirlas en diferentes ámbitos. En el ámbito de la ciudad de Albacete, bajo mi punto de vista, ha funcionado perfectamente la coordinación institucional de todas las administraciones. Yo, desde el punto de vista del movimiento vecinal y, por tanto, en defensa de los intereses de los ciudadanos de Albacete, creo que sí que ha funcionado perfectamente. Claro, ha habido circunstancias, ha habido casuísticas. Antes comentábamos fuera de pantalla temas de que un ascensor o un dentista o personas que estaban en situaciones de emergencia, pues evidentemente eso le ha generado un perjuicio importante. También Pero no yo olvidemos creo- que han sido en su máximo unas 12 horas Claro, de pero- desconexión, si son pero, más horas... yo, si la información hubiese fluido rápidamente, es decir, aunque solo fuese para decir se ha producido esto, porque es que encima, como tú decías antes, la radio, el único medio capaz que teníamos para poder tener información era la radio, el transistor tradicional, no la radio. Y incluso algunas emisoras de radio tuvieron problemas, pero podían bueno, emitir. lo Bueno, poco que podíamos... eso es lo que podemos decir así a bote pronto inicialmente. Vengo por aquí, Víctor. ¿Cómo viviste tú este día y bueno, y también tu punto de vista económico? Un día raro, pero es que yo no estaba en Un día Albacete. histórico, ¿no? Se está Bueno, comentando mucho que estamos viviendo muchos días históricos, yo muchas estuve, situaciones históricas en nuestro Justo país. por ahí empezamos. En donde yo estuve, no, para nada era un día histórico, fue un día más. Yo estaba en Quero, en un pueblecito, bueno, ya sabéis, con el Querote, justo me pillo, en un pueblecito de la provincia de Toledo por accidente, en el centro de La Mancha. Y digo que en donde yo estuve no, porque esto pasaba un día sí, otro también. Yo no sé en Albacete, entonces no vivía aquí. Cuando yo era joven, había desconexiones continuas de la red, sobre todo nocturnas. Y mis padres eran panaderos. Entonces, pero insisto, esto tiene un carácter y un alcance que no es que tenía un generador, por eso te decía, que tenían generadores energéticos. Entonces en los pueblos, pues no te enteras de nada. Realmente yo estaba muy sorprendido de toda la situación, porque allí seguimos como si casi nada hubiera pasado. Incluso me consta que hay algún pueblo donde tenían generadores propios y han tuvieron podido luz. tirar. Aquí en Pozo Lorente Sí. también, Por eso, por lo visto. sí, por eso decía que hay un pueblo, no recordaba el nombre, pero sí, exactamente. Pero ¿cómo lo viví? Bueno, pues yo llegué a una conclusión, tengo ganas de escribir sobre ello, quiero hacer un artículo de esto, de los frágiles que somos, ¿no? Los digitales. Y sobre todo, cuanto más digital, más. Los chavales, la gente joven, lo pasó, o sea, les duró la tontería, entre comillas, 2 o 3 horas. Cuando se les pasó la comida, estaban que se tiraban por la pared, porque no tenían conexión, porque no se comunicaban, porque no sabían qué estaba pasando, y eso les genera una dependencia y una vulnerabilidad que no os podéis imaginar. Vamos, que enseguida tenían hasta ataques de ansiedad y tenían ganas de volver, o sea, de encontrarse con la gente. O sea, yo estaba alucinado. Bueno, sí, porque digno yo de desde estudio mi edad- sociológico. Sí, sí, yo y luego desde mi edad gente que no lo agradeció entiendo. también en la propia desconexión, entre las cuales me Yo lo incluyo. entiendo, sí. Hubo un rato de paz por que eso, la verdad es que yo me vino lo bien. pasé ese día pues casi que muy bien. Yo realmente hasta por la noche, eso sí, volví a echar mano de la radio. Ahora, si quieres ya entramos en lo serio, lo no anecdótico, me decías antes, Exacto. en España. Bueno, o sea, a mí me parece muy... O sea, yo, sabes, que soy de probabilística y yo no creo, a mis alumnos se lo digo, yo no creo en la casualidad, yo creo que hay causalidad infinita. Esa es la En forma... esta cuestión también, ¿no? En todas, en todas. Yo siempre hablo de que la casualidad no existe, es la causalidad infinita. Lo que pasa es que no podemos controlar todos aquellos factores que intervienen en algo. Y en este caso, claro, más que en ninguno, si quieres. Aquí hay una causa-efecto. ¿Quién la va, decíais antes, es que se tiene que saber o no sé qué, o a ver que investigan? Yo creo que ni tú, ni yo, ni él, ni los que estamos aquí, ni muchos de los que nos están oyendo, la mayoría, nunca vamos a saber qué pasó. Yo tengo yo creo en causa-efecto. O sea, hay alguien que ha intervenido en esta cuestión. Factor Y desde humano. luego, y por ahí un poco lo que decía, ya termino y luego hablamos más. Lo que dices, Andrés, no. Y lo que decía Pepe lo estaba poniendo encima de bandeja. El sector energético en España, desde siempre, desde Franco, al menos, y en eso no ha cambiado.
lo sienta, quien lo sienta, es un sector totalmente intervenido por el Estado, porque es un sector de máxima protección. A la vista está por qué, ¿no? Esta es una de las razones, tiene que ser de máxima seguridad. Entonces, echar ahora balones fuera, como ha hecho el presidente, y decir que las empresas distribuidoras son las que tienen la culpa, me parece, bueno, eso no se lo cree ni él, yo creo, como que no me lo creo, porque Red Eléctrica Española aún conserva todavía uno de los pocos nombres que se conservan casi de tiempo, bueno, sin casi, de tiempos de Franco, y es nacional, está intervenida, y quien la dirige son puertas giratorias, son gente que ha tenido cargos políticos y que ha estado sí, ahí. pero no es nacional, tiene el porcentaje de un 20%, creo que es decir, que está, mira, Pepe, la que capacidad no, de que decisión, no, que es que son muy artistas en este país y en otros muchos, que no, sí, tendrá un 20%, pero las otras que controlan hasta el 50% también tienen a su vez tanta posesión del Estado que al final es el Estado el que decide ahí, no nos engañemos. Siempre, pero por vía de que es protección dura, como casi todos los países, en eso no somos muy diferentes. Entonces, que me digas ahora que el problema es de las empresas privadas es tener unos bemoles así de grandes, como decir hace unos años, 2, que es que en España nunca va a pasar esto. Pues no sé si es que algún hacker o alguna historia le estaba esperando, pero ahí se la ha puesto en bandeja. Y qué casualidad que hace un mes estuviéramos en Europa con la mochilita distinta. Bueno, yo por lo menos lo que me alegra un poco es que el discurso se haya modulado, porque en una primera instancia todos el lunes teníamos sospechas incluso bélicas. No bélicas, hombre, no, sí, evidentemente. Los kits de emergencia, se comentó muchas cosas, sí, y que es todo que casual, esto haya yo te he dicho al principio de mi intervención modulándose a un problema interno de nuestro país. Que la casualidad no existe, yo creo en la causalidad infinita, lo he dicho así. Entonces, yo creo que las casualidades, eso, son odiosas, y claro, que hace un mes estuviéramos hablando de esto en Europa a bote pronto y nos toque a nosotros. Y a Sánchez, a mí me da que pensar. Y causa bélica no, pero causa cercana al tema de la política global sí, y yo lo sigo creyendo. Causa-efecto. No voy a decir en qué probabilidad, porque creo que es causa, no hay casualidad. José. Pues yo, mira, voy a aprovechar para... ¿Vas a estar de acuerdo? ¿Se las deja votando? No del todo, pero mira, lo que has dicho de la casualidad y la causalidad, hay una frase de Groucho Marx que es muy buena al respecto. Ya, me la han dicho muchas veces. La de qué casualidad que casualmente pasen tantas casualidades, ¿no? Pues es verdad. Y luego respecto a Andrés, pues no digan medias verdades, dirán que mientes 2 veces cuando se oiga la otra parte, que lo decía Machado. Es decir, el 20% de una sociedad es lo suficiente, de una gran sociedad, para controlar las decisiones de esa sociedad. ¿Pero quién tiene el 80%? ¿Hay que analizar el 80% restante? Pues pequeños accionistas, que también hay parte que la controla el gobierno, pero con un 20%, con un 10% se controla un banco. O sea, los accionistas mayoritarios del Santander no tienen un 5% y son los que toman las decisiones. Pues lo mismo pasa con Red Eléctrica. ¿Y quién está a los mandos de Red Eléctrica de España? Pues una señora que, magnífica profesional en lo suyo, registradora de la propiedad, que tiene los mismos conocimientos de electricidad que tengo yo de ingeniería química. 0. Pues evidentemente lo han hecho mal. Y una señora además que decía que no... Bueno, pero bajo su punto de vista todo está bien, estamos en las mejores manos. Es más, ha dicho que no va a dimitir. Debería dimitir. Nadie. No. En España dimitir es un nombre ruso. ¿Sabes? No, ni siquiera no Carleto dimite, fíjate, es un no dimite problema. nadie. Yo, mira, he hablado con un ingeniero nuclear precisamente sobre el tema, que trabaja en una central nuclear. Y a las 10 de la mañana se bajó 3/4 partes de la potencia que viene de las hidroeléctricas. Otros 3 puntos, o sea, de 4 puntos, de la que viene del MIR de gas. Es decir, nos lo estamos jugando todos a lo que es la producción eólica y solar. A las renovables. ¿Qué ocurre? Que tienen un problema, por lo menos todos podemos hablar técnicamente, y es lo que a mí me han explicado. Tienen un problema de estabilidad. A partir de las 12 del mediodía es el momento de máxima producción de este tipo de energía. ¿Qué ocurre? Que por el propio sistema se establece que dejen de producir y se acumule esa energía que se está produciendo, porque la energía ni se destruye ni se crea. Bueno, en España desaparecen 5 gigabytes, 15 gigabytes en 5 segundos. O sea, pero bueno, eso es en España. Pero el resto del mundo ni se destruye ni se crea. Bueno, José, que iba muy bien, que está muy pedagógico. A lo que voy. El problema es que a partir de ese momento se desconectan gran parte cuando están en el máximo de producción, porque sería producción negativa, es decir, no están generando dinero, sino que estarían perdiendo dinero. Pues bien, en ese momento se desconectan. Como estamos jugando al límite para vender que somos los más verdes del mundo, estamos rechazando que las centrales nucleares se estén produciendo. Dirán, no, es que por motivos económicos, ha dicho el presidente. Hombre, le estás poniendo un 40% de impuestos, pues las haces que sean negativas. Es decir, no pueden ser productivas en el momento que tú le funden los plomos, y no nunca mejor dicho, que poniéndoles unos impuestos muy altos.
¿Qué ocurre? No había 5 centrales que no estuvieran funcionando, eran 3, y una está por el motivo de recarga. Es decir, las centrales nucleares recargan el combustible nuclear cada X tiempo. Y una de las españolas, de las que estaban en funcionamiento, ha dejado de estar en funcionamiento porque lleva 1 mes y medio en ese estado de recarga de combustible nuclear. Pues bien, ni siquiera Red Eléctrica, viendo que se iba a producir a las 12:30, porque se produce a las 12:33, esa caída de tensión por desconectar la red de renovables, es cuando se produce la caída. Es decir, se produce una desestabilización del sistema y como España además es una isla energética, ¿esto qué significa? Que no estamos tan conectados con Europa ni estamos conectados con Marruecos. Tenemos una pequeña conexión, pero no nos llega continuamente. Pues en ese jugar al límite se nos fue. Y además... Dice Red Eléctrica Española que hemos aprendido de los errores, pero es que esto a un ciudadano de a pie le cuesta creer esto. O sea, es que esto pueda suceder, insisto, en pleno siglo XXI. Claro, esto es el que está jugando, como digo yo, en el alambre y en cualquier momento se puede caer. Oye, que te están diciendo que te puedes caer, Hace una semana lo denunciaban técnicos de Red Eléctrica. No la presidenta, técnicos de Red Eléctrica decían que estamos jugando con el mix energético que tenemos muy al límite. Cuando está jugando al límite vienen los problemas. Porque como bien ha dicho, la causalidad, es decir, cuando tú juegas al límite es mucho más fácil que te equivoques o que cometas un error que cuando estás jugando con amplios márgenes. Claro. Y aquí se juega al límite para decir que somos los más verdes. Esto es uno de los problemas de renunciar a la producción energética. Y luego, para mí es importante, benditos combustibles fósiles que han salvado vidas. Porque los grupos electrógenos de hospitales y de centros de salud han funcionado gracias a grupos electrógenos que funcionan con gasóleos, con energías fósiles, es decir, tan criminalizadas y que estos días nos han salvado. También quiero dar un recuerdo a los del vehículo eléctrico. Que se quedan unos cuantos ahí en la M40. Exactamente, se pueden quedar, pero que además, si todos tuviéramos un vehículo eléctrico, una gasolinera con un generador propio de gasóleo puede suministrar a los coches que vayan y a las motos que vayan. Curioso, con un generador de, como has dicho, con un generador de gasóleo. Con un generador de gasóleo. Pero una electrolinera, si no llega a la red eléctrica, los coches eléctricos no van a poder cargar. Bueno, José, que nos ha dibujado muy bien, muy gráficamente cómo funciona el sistema. No sé si tú, Víctor, te referías, apuntabas a esas causas o causas de otro tipo, no sé, con mayor... No, yo me refiero a esa, pero pueden ser... vamos a ver, hay un juego político detrás. Y hay mucho, mucho juego político también global, ¿no? Que es el que ha puesto encima de la mesa, que es el que estamos hablando de nuclear o renovable. Y en ese juego político hay muchos intereses. Se ha abierto el debate en ese juego de jugar al límite hay gente que controla esos límites y puede hacer y provocar lo que ha pasado. ¿Lo digo más claro? ¿Tú crees está siendo muy explícito. Sí, sí. ¿Tú crees que esos límites... Yo no los conozco, pero quien está ahí todos los días, o mejor dicho, la decisión sobre esos límites está en manos del gobierno? Ahora sí. ¿Qué ha pasado? No. Ese es el problema. No, vamos a ver. No, los límites sí. Los límites sí, claro que sí. Claro que sí. Es una apuesta política. Es una apuesta política. Es una apuesta política. Sí, pero política sobre nucleares o pero alternativas. Pero es que esa apuesta está costando que se desinvierta hace ya tiempo. Sí. Claro, sí, pero nucleares a favor de las otras. Pero lo que quiero decir es que la capacidad de decisión, pero cuando se componen los precios ¿el problema que se crea con el apagón es consecuencia de una decisión política? Sí, claro. La decisión política de que a media mañana esté produciendo más la energía solar y la eólica, que a partir de determinado momento tengan que cortar y se renuncia a la producción se renuncia a la producción. Es decir, de jugar al límite, yo hablo de jugar al límite. La decisión de jugar al límite es política, porque, como te he dicho, a las 10 de la mañana se dejó de que entrara una buena parte de la hidroeléctrica. Que es a lo que voy yo, insisto, y es lo que me preguntaba Patricia, se dejó. ¿Quién dejó de hacer eso? Red Eléctrica es la que... Y dentro de Red Eléctrica, ¿quién lo hizo? Pues habrá gente que pueda hacerlo, ¿no? Y que sepa hacerlo, ¿no? Claro. Y que lo ha hecho. Esa es mi acusación. Beatriz Corredor, esa es mi acusación. Para que la reflexión ya lo he dicho desde el primer momento. Bajo mi punto de vista, hay ciertos estamentos nacionales que tienen que estar en manos del Estado, pero en manos del Estado, en manos de profesionales. Es decir, la sanidad, la educación, la energía. Esto tiene que estar en manos de alguien que tenga capacidad de decisión. Pero es que es política. No solamente porque sea una puerta giratoria para darle salida a alguien. Pues es que esto ha sido así siempre, Pepe, como tú decías. Sí, pero eso no lo justifica. Pepe, es una decisión política
desde el ¿Y momento cuántas veces nos han dicho en que tenemos que apostar obligatoriamente por las renovables. ¿Somos los más verdes de Europa? No, somos los más tontos de Europa. El debate ideológico es ese. No es el problema. De ahí viene, estoy seguro que de ahí viene el tema del día. No, pero lo que no se puede pretender es escribir novelas populistas. Está claro que vuestro cantar, sí, porque es desastroso. En vez de coger y ver las cosas desde el punto de vista positivo, debe aprender de los errores. Porque de esta situación se percibe abiertamente que lo que es la entidad Red Eléctrica necesita ser cambiada su naturaleza para que sea pública. Pero y lo que está claro es que no es pública, perdona, no es pública. No es pública. Pues mira, no es pública, es que vamos a ver, aquí literatura es que con un 20% se controla perfectamente. Hay que escribir bien literatura, porque las novelas no se pueden escribir de manera errónea, es una entidad privada. Y debe de ser pasada directamente a ser un cargo pública. Porque en este país, como yo he dicho al principio, está claro que el servicio de correos, el servicio sanitario y en concreto lo que es el sistema de garantizar el funcionamiento de la red eléctrica tiene que ser público, porque es la única manera en que los intereses crematísticos, los intereses especuladores del empresario, que está en su derecho de pretender ganar dinero, no debe permitirle jugar al máximo, porque está claro que todos los argumentos reales que hay encima de la mesa conducen a que se ha sido razonable, en un plazo razonable se ha restablecido el orden. Hemos tenido la ayuda y la conexión de Francia y de Marruecos. Claro, y eso hay que verlo como un elemento positivo del que aprender. Hoy porque pero no lo veas como negativo, míralo como positivo. Si lo veo como negativo. Porque, ¿qué imagen da un país como España del primer mundo que se queda 8 No hay nadie en este mundo que sea autónomo e independiente. No hay nadie porque en esta sociedad, hoy en el siglo XXI, es que el espíritu colaborativo es necesario. No se puede permitir ahora mismo pretender islas intelectuales. Es necesario la colaboración, la participación. Es un error el no entenderlo. Somos una península, no lo podemos remediar. Somos una isla energética y de hecho se aplicó. Pero hemos aprendido que tenemos que dejar de serlo. Tenemos que dejar de serlo. No podemos somos una isla energética con política propia energética. Los grandes desarrollos intelectuales se hacen hoy abiertamente, claramente, de forma colaborativa, con equipos de investigación y de desarrollo. Las personas que no son capaces de entenderlo se aíslan y no van a contribuir para nada. Es decir, pero si fue el señor Pedro Sánchez, fue el señor Pedro Sánchez del que dijo que España era una isla energética, que teníamos que ser una isla energética. Lo dijo en el año 2020. Pero tendremos que dejar de verlo de forma colaborativa. Por favor, turno de Víctor. Que somos una isla energética. Tendremos que dejar de serlo. Vale, ¿me dejas hablar? Que yo te he dejado. Vamos a ver quién fue a hablar. ¿Quién fue a hablar? El de las novelas. Bueno, ya. Venga, Víctor. ¿Eso va por mí? No. Por las novelas. ¿Qué novela? ¿He contado alguna novela? Bueno, no he contado ninguna novela, pero venga. Vamos a ver, hablo de verdad, ¿no? De verdades. Y te digo, España es una isla energética, de hecho... Pero tendremos que dejar de serlo. Andrés, por favor, que si no, no hay debate. No lo sé, si tendremos que dejar de serlo. Obviamente sí, porque si necesitamos, al final de cuentas, para recuperarnos a Marruecos y a Alemania, evidentemente sí. Pero somos una isla energética. De hecho, ni siquiera se contagiaron las islas, ni tampoco lo hizo Ceuta y Melilla. De hecho, hubo una política hace 2 años directamente para nuestro mix energético, que se llamaba así. La política ibérica, por la isla ibérica que vamos aparte. Portugal y España estamos desconectados de Europa, para lo bueno y para lo malo. Y ahora es lo malo. Afortunadamente, y digo así, Europa se ha acordado de nosotros. Ahí se ha hecho bien. Yo creo también, por eso digo que me dejes hablar, yo creo también que yo le daría por lo menos un notable a la forma de retomar toda una red eléctrica de todo un país con 50 millones de habitantes más Portugal. Bueno, podemos quitar unos 50 millones contando Portugal y quitando las islas y Ceuta y Melilla, recuperarlo en un mix en torno a 10-12 horas, la mayor parte entrando a un 70%, y en 14 horas el 100%, yo creo que está bastante bien. Víctor, pacifista, con esta visión de la circunstancia nos vamos a ir aprender de esa publicidad, chicos. Ahora retomamos, y Pepe. sobre todo la variable política importante. Vamos a ver, pese a que seamos una isla energética, está claro que estamos integrados en la Unión
Unión Europea. Y la Unión Europea marca Nadie unas lo niega. pautas políticas de formas de gestionar la energía. Sí, pero nosotros no salimos de ellas. El hecho que se ha centrado antes sobre te lo las recuerdo, y por eso nucleares. decía que era una isla energética, Andrés. Nos salimos de esa forma de entender la energía hace 2 años porque somos diferentes. Eso decía nuestro presidente. ¿Por qué no Sí, sí, salimos? el mismo que está Cuando ahora. se plantea la guerra de Ucrania, Por se plantea hace un planteamiento alternativo para abaratar los costes de la energía. Es que Claro, eso ya se nos ha olvidado. Claro, porque éramos dependientes de otra manera del gas. Pero hombre, es que si no era así, el precio de la energía... Porque somos diferentes, pues es que te lo estoy Bueno, diciendo. pues habrá que buscar Eso una ha quedado fórmula claro, la mixta. estación ibérica. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un traguito de agua, no se muevan todos ustedes, que regresamos enseguida aquí en Calle Ancha. Hasta ahora. Calle Ancha. Calle Ancha. Calle Ancha. Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Por si se incorporan ahora, estamos comentando, bueno, pues ese apagón que nos sorprendió a todos los españoles el pasado lunes. En algunos casos fueron 12 horas, 10, en fin, según la zona peninsular. Se ha hablado mucho también de la gestión política en el mismo día de autos, por decirlo de alguna forma. El presidente ofrecía la primera intervención pública, creo que era en torno a las 5 de la tarde, para quien lo podía seguir en la radio o como buenamente pudiera. El Partido Popular también, con Feijóo al frente, ha achacado, bueno, pues que la imagen es de un gobierno cansado, agotado, una cosa tras otra. En fin, bueno, pues me gustaría que habláramos también un poquito de la gestión de estas horas fatídicas. No sé si, decía Víctor antes, se adelantaba antes de la pausa publicitaria, que un notable, por lo menos a la gestión técnica. La recuperación. También la política. La política ya sabía yo que tú no le dabas tanto notable. Bueno, pues gestión política de la situación. Yo pienso que la gestión política ha salido reforzado el gobierno porque de alguna manera ha sido capaz de llevar la agenda de los acontecimientos y adelantarse a los problemas emocionales de la población. Y eso es importante. De alguna manera... Esta ha sido buena la novela, ¿eh? Y ahora sí que voy a hablar. Claro, es que me encanta la literatura. La literatura me parece importante, porque la comunicación ayuda a resolver. Y al final la ciudadanía ha percibido que tiene gobierno. Madrid, en la M40 a las 8 de la tarde. Tú díselo. El problemón, la envergadura de este problemón, resolverlo en 10 horas es razonable. Y lo importante en la vida a veces es saberse levantar cuando uno se cae. Porque todos cometemos errores. Y el punto de vista colectivo, gobernar un país y sobre todo ser capaz de levantarse y de no ocultar dónde se estaba, no decir que ocultar que se estaba comiendo o durmiendo, sabe Dios lo que se estaba haciendo, sino coger abiertamente... Hombre, se llegó a los CECOPIs muy pronto, eso de algo hemos aprendido de la gestión anterior de la Dana. Claro. Bueno. Hizo CECOPIs hasta... El tema del marketing y de la imagen, yo creo que la ha superado con creces y se ha reforzado el gobierno, porque ante las dificultades la ciudadanía valora muchísimo que se dé la cara, te guste más o te guste menos, porque la gestión... Tardó 6 horas en dar la cara. Pero bueno, en 6 horas también, ¿qué más había que contar? Quiero decir, antes, salir a decir estamos apagados, estamos apagados. No estamos sufriendo un ataque de ningún tipo. Vamos a ver. Es que es muy sencillo. Vamos a ver. Hay unos ítems ahora mismo, y es que el gobierno ha ido por delante de la problemática. Sí, por eso. Y ha ofrecido solución. Por eso realmente no se fue la luz. Olvídate de la política. Esta última cuestión de Andrés es demasiado entusiasta ya. O sea, por delante no vas por delante cuando nos hemos ido todo el mundo a negro. O sea, eso es evidente. También sí que estás contando una novela y un cuento. Vamos a ver, es que yo creo... A mí me recuerda una canción de Alejandro Sanz. Yo creo que si pasamos la página de las causas que pueden haber sido el motivo del apagón y nos centramos en los hechos ocurridos en el día D, parece evidente que en el día D el gobierno abanderó la posible solución de los problemas sin tener en cuenta para nada, porque se desconocía la causa que había motivado el apagón.
porque el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, al margen de que se retrasase, y eso sí que es achacable. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero todas las comunidades autónomas trasladaron el marrón. Vaya, no. Después de lo de Valencia, a ver quién se le ocurre. No, ya estaban todos después de lo de Valencia. Todos pidieron. Pero esa es la prueba del 9. Sí, pero curiosamente. Víctor, esa es la prueba del 9 de que estaba liderando la solución del Madrid problema. y Extremadura todavía lo tienen cedido. Claro. Curiosamente no. ¿Cómo que claro? Es que no tiene nada que ver la situación de Madrid con la de Albacete. Con 7 millones de habitantes, el metro colapsado. Y Extremadura tampoco tiene nada que ver con la de Madrid, seguramente. ¿Y por qué Murcia y el resto de Andalucía sí han acogido ya la responsabilidad? Pero Pepe, con 7 millones de personas en Madrid capital, el metro colapsado, todas las comunicaciones, el nudo de comunicaciones que es Madrid, toda España, las carreteras, las autovías. ¿Cómo está? Me estoy criticando el hecho de que pero si me parece bien, si no lo estoy criticando, me parece bien que lo coja, pero lo que quiero decir es que ha sido el gobierno, a instancia de las comunidades autónomas, el que ha cogido la rienda y la gestión. Si necesitan luz, que enciendan los plomos. Ha dicho el gobierno que tiene que ser. Pero vamos a ver. Quiero ayuda. Pero han sido las comunidades autónomas las que le han pedido ayuda al gobierno. Claro, porque si no saben que el gobierno se mira para otro lado. Por tanto, el gobierno asume esa responsabilidad y pone en marcha el dispositivo de qué pie para resolver el problema. Y tú lo has dicho antes. Y dicho eso y cogiendo las riendas, el problema que se le puede achacar a Pedro Sánchez como presidente del gobierno es que la información ha sido tardía, bajo mi punto de vista. Mira, Pepe, pero también lo que dice Patricia también tiene razón. Ahora mismo no había medios ni materiales para dar a conocer esa información. Porque las emisoras de radio. Te voy a poner un ejemplo a nivel municipal. Se convocó a la prensa a las 5:30 aquí para dar declaraciones. No supimos nada. Quien pudo se enteró, nadie sabíamos nada. ¿Cómo? Y aquí, yo tenía un operador que funcionaba, ¿vale? Y yo no voy a decir otro, por eso te digo que sí lo había y que sí que se podía haber hecho de otra manera. Me enteré del comunicado de Red Eléctrica de que todo se iba a restablecer de 6 a 10 horas como mucho, y ese fue a las 3 de la tarde. Estaba comiendo yo. A las 3 de la tarde se dijo esto. Eso lo tenía que haber dicho nuestro presidente del gobierno. Bueno, bien. Eso se dijo en Radio Nacional, en Radio 5 salió. Sí, pero ¿por qué no lo dice el gobierno? Tanto que dices que se ha adelantado y tiene que salir el de Red Eléctrica a decir que esto va a tener solución. Que controlar la situación. Sí, pero escucha, fue irreal. Fue irreal. Porque hoy se resolvió el problema. ¿Cómo entre que 6 y 8 horas? No, entre 6 y 10 horas. De eso nada. Efectivamente. No. Desde que lo dijo hasta las 10 y pico de la noche. Lo dijo a las 3 de la tarde. 6 y 10 horas. Suma. ¿Sabemos sumar? Desde que se llevó a cabo el corte. A las 3 de la tarde dijo. Interpretación. Que está en la prensa. Que está ahí, que está el comunicado, que yo lo vi en redes. Hablabas antes de la gestión entre también. 6 y 10 horas. A las 3 ponle 10. De 15 le pones 10. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Por favor, que estamos ya en el final del debate. No, quiero decir que hubo un problema de comunicación. A mí no me ha hecho nada, pero que salga reforzado es que me da la risa. Yo lo percibo así. ¿Cómo se nota que no estabais en la M40? ¿O cómo se nota que no estabais en Barcelona? ¿O cómo se nota que no estabais en Valencia, en el puerto de Valencia? No, pero quiero decir por la gente que lo habéis visto. Pues ya lo sé. ¿Cómo se nota? Ya lo sé. Claro, que yo no me enteré de nada. Bueno, vale. Víctor, pero yo no necesitaba nada, una cuestión que quiero comentar. Hablabas antes un notable en la gestión técnica. Sí, pero la política ¿Pero tú un no me desastre. reconocerás que detrás de la gestión técnica también está la política? Ya te lo ¿O la desvinculas? Te he demostrado ahora mismo que a las 3 hay un comunicado técnico en el que te están garantizando que se va a cumplir desde cero una alimentación de la red y que en 6-10 horas va a estar restablecido en la mayor parte de España el suministro eléctrico. Eso lo dice un técnico y eso lo hacen y lo ejecuta un técnico. El político no hace nada. Espera 3 horas más para decirnos qué, porque no dijo nada. ¿Qué intervino en la ciudadanía? ¿Qué decía? Si la derecha, ahora mismo el PP que le estaba pidiendo, no podían que decir dijera nada, algo. si no tenía ninguna herramienta técnica para darle solución al problema. Pero no hay que activar todo un sistema, que lo ha dicho él, que están obsoletos, un protocolo a ciudadanía para intervenir la crisis y decir aquí estamos, meter al ejército donde haga falta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo tiene que hacer el político. Y no estuvo a la altura. José. Afortunadamente se cumplió lo que dijo el los protocolos están sin actualizar. Vamos a ver. Vale. En cada ciudad el protocolo de actuación se lleva a cabo correctamente y el ejemplo fue aquí. Aquí todas las instituciones iban de la mano para resolver los problemas de todo tipo que había en la ciudad de Albacete. Sí, la verdad es que en ese aspecto ejemplares somos. Bueno, hablamos del gobierno central. Políticamente se actuó mal y tarde. Vamos a ver, técnicamente hay unos protocolos que tiene la propia red eléctrica que se activan, es decir, ante una situación que está prevista por los ingenieros eléctricos que lo diseñaron en su día, sin intervención política,
pues sabes lo que tienes que hacer y se tarda un tiempo determinado. Pero entonces tú estás hablando de la red eléctrica. ¿Tú hablas de la red eléctrica? A los técnicos de red eléctrica. Por supuesto que los puestos, los técnicos que aprueban una posición, no como Beatriz Corredor, colocada por el PSOE, pues saben lo que tienen que hacer. Es decir, es que eso es evidente. Y tienen unos protocolos que se han diseñado durante años para saber lo que hay que hacer. Y aparte, pedimos ayuda a Marruecos y a Francia. Marruecos dio un 30% de su energía para que España se recuperara. Pero esa ayuda ¿quién la pidió? Hombre, la red eléctrica. Es que eso está protocolizado. Está protocolizado. La red eléctrica, pero no la pide el gobierno. Te voy a decir una cosa. A mí cuando salió Pedro Sánchez y dijo, mira, Pepe, dijo, tranquilos, yo estoy bien, en la Moncloa hay luz. Pues evidentemente yo me quedé mucho más tranquilo. Y sé que era un hombre profundamente preocupado. Era un hombre porque hoy no, mañana es el día 1. Y todos los sindicalistas podían perder el marisco que tiene en las marisquerías, o sea, se podía echar a perder. Entonces yo sé que los que le apoyan estaban muy preocupados y él hizo todo lo posible por restablecer. No, la realidad es que los protocolos que se han aprobado durante años en las ciudades, en las comunidades y en el gobierno de la nación, pues funcionaron perfectamente. Es decir, pagamos una cantidad ingente de impuestos como para que la policía no funcionara, los bomberos no funcionaran. Hombre, ya solo nos faltaría eso. Pero lo que fue el sistema, la actuación política, tenían que haber salido a la 1 a tranquilizar. Oye, aquí no nos está atacando nadie. Totalmente de acuerdo. No nos está atacando nadie. Pero si y luego hasta las 11 no volverá a decir nada. No están entrando tropas, es decir, tu espacio aéreo. Si no había más datos. Mira, hay una cosa. Es que no había más datos. Hombre, los de recuperación los tenían. Los de recuperación los tenían. Vamos a ver, si se va la red eléctrica de España, es decir, imaginemos que estamos en una guerra en lo que es Ucrania. En todo el periodo de guerra no se ha ido la luz, y mira que Putin ha atacado las redes eléctricas de Ucrania, no se dio la luz en todo el país ni una sola vez. Es decir, ¿qué nos pasaría si nos estuviera atacando una potencia extranjera? Escucha, en Alemania, en Alemania se producen apagones. No, pero un blackout total, no. Un blackout total, no. Lo que pasó en España, de la totalidad de los sistemas, salvo aquellos que son de emergencia, que funcionan con grupos electrógenos, se vayan, no pasa en ningún sitio del mundo. Es vergonzoso, además. Se oían rumores continuamente. En Italia también ha caído Francia. Es mentira, en el sur de Francia sí, porque hay una cierta intercomunicación. Entonces, la actuación fue nefasta. Y reforzado. Vamos a ver, la gestión fue nefasta. La imagen, con carácter previo, de país. La gestión de imagen de país fue bananero. razonable. Con carácter previo. Claro, la prevención no funcionó. ¿Qué somos? ¿Venezuela? Claro que no. ¿Qué la somos? prevención, Cuba, pero no hace el político. No la de las 10 horas, claro, sino la previa. Mira, Andrés, te lo voy a decir. Si importas comunismo y populismo, lo que tienes es comunismo y populismo. ¿Qué hay en Venezuela? Apagones. ¿Qué hay en Cuba? Claro que sí. Estamos aplicando políticas energéticas comunistas. ¿Aquí comunistas en España? Sí. ¿Cuál es la política energética Renunciar a la producción energética, ¿Pero eso es nuclear... ¿Eso es comunista? Sí, claro que es. ¿Ah, sí? La producción, la nuclear. Y la agenda el verde el verde es el nuevo rojo. El verde es el nuevo producida por las nucleares. Como la sandía. Es una política la comunista. producida por las nucleares, pero si le estás poniendo un 40% de impuestos más, no puedes producir. O sea, no son viables las centrales nucleares mientras tú les apliques unos precios. Menuda novela. No. Cuando en España no quedan comunistas. ¿Cómo que no? Que están en el PSOE. Has dicho que la estabilidad que producen las fotovoltaicas y las eólicas no la producen. He dicho inestabilidad. Sí, que la estabilidad que dan ellas no es suficiente como para permitir garantizar una es una apuesta política, es una apuesta ideológica, ecologista. Pero por tanto, no ecologista, por tanto, insisto, el problema es resolver el problema técnico que genera esa inestabilidad. Pero si el problema técnico es tan sencillo como que se produzca la energía como en el resto de Europa, es decir, las nucleares funcionen, no se ponga un precio pero que no hables de política ecologeta, nuevo término que va a acuñar el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Bueno, vamos a ir con las conclusiones finales en este debate. No sabía si iba a ser bueno, malo, regular, traer solamente un tema a calle ancha, que esto hacía muchos debates que no ocurría, pero desde luego ha sido todo un éxito. El tema es muy rico. Hombre, el tema tiene su jugo y su chicha. Tiene mucha luz. Conclusiones finales. Andrés, una cosita escueta, por favor, micro abierto, porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo. En este 1 de mayo. Sí, yo creo que hay que vivirlo con un plan positivo para que sirva de una vez por todas a que el poder presupuestario, en definitiva,
los que elaboran los presupuestos tengan en cuenta que se tienen que actualizar todos los protocolos, no solamente el de Albacete y a nivel de la provincia, porque todos los municipios necesitan actualizar los protocolos de prevención, también la de comunidad autónoma y también sobre todo el del Estado, porque lo que está claro es que el eslogan de que el español piensa bien pero tarde se ha hecho una vez más realidad y eso tenemos que superarlo. Pero no. Y sobre todo plantear que es posible salir adelante de una sociedad y levantarse después de la crisis. Y si en 10 horas hemos sido capaces de detectar un problema muy gordo, una situación de vulnerabilidad que es manifiestamente mejorable, tenemos que estar contentos y agradecidos a la circunstancia de manera positiva, porque está claro que necesitamos ingenieros, necesitamos técnicos que sean capaces de determinar el futuro de este país y no podemos estar en manos de entelequias y sobre todo de dicharacheros. Este país necesita sobre todo fortalecer y hago una vez más hincapié, por ejemplo, en el tema de la Universidad de Castilla-La Mancha, que hacen falta grupos de investigación en la Escuela de Ingenieros Industriales y en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, porque el futuro de este país es la investigación. Pepe. Bueno, yo creo que, bueno, dicho ya todo lo que hemos planteado, me parece que lo importante que se puede resaltar de lo pasado el lunes fue que, bajo mi punto de vista, la gente ha vuelto a percibir la gran dependencia que tenemos de la electricidad. Eso supone un problema cotidiano, porque en muchos casos, hace muchos años, ese problema no estaba tan latente, porque de manera simultánea en las viviendas se tenían diferentes tipos de energía, tanto la mineral o derivada del petróleo como la eléctrica. Y a la vez ha servido también un poco para que volvamos un poco, salvando las distancias, a la época de la pandemia en la que la interrelación entre la gente, perdiendo de vista móviles, perdiendo de vista otro tipo de comunicación, volvía a la calle y partiendo de la base de que había al menos lo que yo percibí era una cierta tranquilidad, una cierta relajación en el ámbito ciudadano. Si a eso se le suma... También no olvidemos que la crisis el apagón ha durado prácticamente un día. Claro, si esto se va a más días... Sí, pero que al margen de eso, yo he percibido, porque además lo he visto, que los servicios públicos institucionales de las diferentes administraciones han funcionado en Albacete perfectamente. Y cuando tú vas y ves una residencia de mayores y ves cómo están actuando y ves que está la policía municipal llevando gasóleo por si es necesario, que los ascensores funcionen perfectamente, pues, si a eso se le suma el hecho de que tú no percibes una alarma latente, salvo cuestiones como dice Víctor, en las que te pillen un ascensor o te pillen un tren, pero quiero decir, salvo eso, la inmensa mayoría de los ciudadanos, como se vio en Madrid en un parque, se investiga en Castilla y León fue como una especie de alegría. Si puede derivarse del apagón del lunes también, eso se está investigando. Quiero decir, pues a mí me parece que eso también es importante tenerlo en cuenta. Por este lado, Víctor. Yo casi voy a contestar, sí, era una de mis reivindicaciones. No, Andrés. Novelas, ahí te has pasado. Vamos, voy a ser directo contigo. Simulacros, no. Necesitamos simulacros, pero no de verdad. Y ahí es donde se demuestran las razones técnicas de una red eléctrica española. Y ahí es donde se nos tiene que caer la cara de vergüenza. Porque en todo tipo de ingeniería hay simulacros para que estas cosas no pasen. Entonces, por ahí no. Eso de que así hemos aprendido, no, pues ¿a qué coste? ¿No? 5 muertos creo que van y todo lo que nos ha pasado durante 12 horas, ¿crees que es suficiente para darnos cuenta? No, hay otras formas, ¿eh? Ya te digo yo que hay otras formas, por lo menos en donde yo creía que vivía, en España. Y ahí es donde exijo responsabilidades al gobierno. O sea, no podemos decir de esta aprendemos y de esta es que así hemos tenido un simulacro, ¿no? Ya digo, que hay formas de hacer simulacros y formas de aprender. No hay que hacer un incendio para saber apagarlo. Hay formas de simular un y estar preparado, ¿no? Y se puede estar preparado sin tener que pasar esto. Y eso es lo que demostraría una buena política. Los planes de no, tú has dicho otra cosa. Déjame que termine. No, tú has dicho que todo esto serviría para... Ojalá y sirva. Pero eso no me justifica lo que ha pasado. Entonces, hay formas de hacer ahora estoy hablando yo. Hay formas de hacer un simulacro y formas de ejecutarlo para que estas cosas no pasen. Y eso forma parte de la innovación y los planes dentro de Red Eléctrica Española en este caso. Eso es lo primero. Cambiar la naturaleza ser pública. Como consecuencia, para que no sea un negocio.
Claro. Estoy hablando yo. Como consecuencia, creo que se ha gestionado regular mal. Hablo de gestión política. Otra cosa es la técnica. Que tenemos unos pedazos de ingenieros y unos pedazos de gente ahí trabajando que ha conseguido, como he dicho antes, y lo repito, recuperar toda una red nacional, internacional en parte, en unas horas. Y eso hay que, de cero, ¿eh? Y entonces ahí lo aplaudo. Ahora, ¿cómo han estado? ¿A qué altura? Todos los políticos, hombre, los locales muy bien, muchos autonómicos también. El central, creo que ha faltado información, lo creo como ciudadano. Creo que he sufrido falta de información y creo que no se ha estado a la altura. Se ha estado muy de perfil. Radio 5 informó perfectamente. Bueno, Radio Circo no, Radio Nacional de España estuvo hasta desconectada durante 8 minutos. Si hablamos de radio, efectivamente luego perfectamente. Pero bueno, sí, normal, con los medios que había. Con los medios que hay, pero a lo mejor necesitamos haber simulado esto sin necesidad de pasarlo para darnos cuenta que necesitamos más generadores, que necesitamos que no tenemos esa dependencia. Y finalmente, Víctor, por todo ello, creo que lo que este país necesita para librarnos de entelequias, como tú has dicho, y de gente poco avispada en este tema, es unas elecciones. Creo que lo necesita hace tiempo. Toma ya, José. Yo no hablo de libros, no he venido aquí a hablar de Bueno, mi tú libro. eres cinéfilo, tú más bien. Por eso, aquí tocamos todas las artes. Voy a hablar de cine. Andrés nos ha contado aquí una película que es Independence Day, pero blackout. Es decir, nos fuimos a una bajada de negro y salió Pedro Sánchez, heroico, y le dio a los plomos y encendió la luz. Mentira. Las decisiones políticas son las que han llevado a que estemos jugando en esa delgada línea roja donde podía irse en cualquier momento la red eléctrica, y luego los técnicos son los que han sacado las castañas del fuego, no nuestro gobierno. Desinformación absoluta. Sí que han funcionado los protocolos, la policía, los bomberos, es decir, claro, todo eso es innegable. Si fallara eso en un país como España, donde nos funden los plomos, nunca mejor dicho. Otro aspecto positivo de la sociedad ejemplar, ¿eh? Sí, porque esto pasa en un USA y la pillería corre por los pasillos de todos los sitios. Tenemos tiros, es decir, también hemos tenido suerte que ha ocurrido. Es una gestión muy razonable, en el mes de abril, en un día soleado. Y en un día soleado. Esto ocurre el 5 de enero. Y principalmente. Con 10 grados bajo cero en Albacete y nos vemos muy mal. Por la noche se empieza a recuperar la mayoría. Nos vemos muy mal. Pero vamos, lo positivo que se puede sacar de esto, que el gobierno está muerto y además pasado de enchufes. Lo que ha pasado aquí. Me acuerdo que me decía un meme que me mandaron. Dice, es que ¿cómo no van a saltar los plomos? Si Ábalos ha enchufado a media España y Pedro Sánchez a su hermano, pues han saltado los plomos. No, pero la realidad es la que digo. Hemos estado jugando a ser los más ecológicos de Europa sin tener en cuenta los problemas que puede llevar. Y hablando de muertos, yo por ejemplo en Forocoches hablaba un forero que su padre había muerto. ¿Por qué? Porque estamos pensando en la gente que puede morir directamente, pero hay gente que está sujeta a máquinas de respiración que funcionan con electricidad. Un enfermo de ELA en Castilla y León, insisto, se está gente investigando mayor. Y entonces pensamos que es muy sencillo cambiar el sistema. Pero a la hora tienes una bombona. La bombona la tenía a la hora, ¿eh? Eso tengo que decirlo, en el pueblo. Pero te puede pasar, en 10 minutos te puedes quedar muerto. Y lo contaba el forero, dice, dice, porque yo estaba en mi trabajo, no pude ir, no me pudo llamar, mi madre era una persona mayor, no le pudo cambiar no le pudo cambiar el sistema eléctrico que tienen de respiración a la bombona. Y el padre falleció. Pues de ahí la seriedad del asunto y la gravedad de déjame decir una última frase. Sí. Estoy de acuerdo con Víctor. Simulacros con gaseosa, pero no con la seguridad de los españoles. Hay que actualizar los planes de prevención. De Albacete, claro. Pues lo estás reconociendo. Entonces, bueno, simulacros no. Aquí lo tenemos que dejar. Gracias. ¿Es un simulacro esto? No lo sé, según él, lo del lunes era un simulacro. No abramos más debate, aquí lo tenemos que dejar, estamos sin tiempo, chicos. No sin antes le quería avanzar a nuestra fiel audiencia que la semana que viene cambiamos totalmente de tercio. Como se suele decir en el mundo taurino, nos marchamos a Expo Vicamán, a la mayor feria ganadera de Castilla-La Mancha, se celebra en el recinto ferial y bueno, pues ahondaremos en las cuestiones que atañen al sector primario de la provincia de Albacete y de Castilla-La Mancha, así que no les avanzo más, pero bueno, quería dejarles un poquito la pincelada para que nos acompañen, como cada jueves. Aquí, hombre, claro, y feliz Día del Trabajador, no puede ser de otra forma. Muchas gracias. Hoy por fin trabajando sindicatos. Sí, los mayores de Muchas gracias por su compañía y que tengan una muy feliz noche. Adiós. Calle ancha. Calle ancha. Calle ancha.